Se me fue la onda. Pero mal te pregunto. Pero es parte de la formación. Entonces, adelante. Esto ya ustedes lo tienen claro. ¿Verdad? Este perfil en B solamente un tema de repaso a qué se debe, a qué son los requerimientos de usuario. Y que finalmente los requerimientos de usuario tienen que ver con la calificación del performance, que es el desempeño. En el caso del agua, va a depender del tipo de agua que nosotros queramos producir, dependiendo del agua que vayamos a utilizar. Hay agua para reactivos, hay agua purificada, hay agua para estériles, cada una con sus requisitos diferentes. Sin embargo, la calificación obedece a la misma forma de trabajo. ¿Bien? ¿Dudas con respecto a esto? Eso está claro. ¿Sí? A ver. Entonces, estamos en esta zona. Segundo escalafón, vamos a estar acá en un sistema de servicios, vamos a tocar por temas de tiempo solamente agua. Y la próxima semana nos vamos a meter en un proceso que sería la creación de metodología analítica. ¿Ya? Pero eso quiero mostrarles, ¿dónde vamos a estar acá? Dentro de nuestro plan maestro de validación, vamos a estar ubicados en el segundo escalafón de la didáctica. Lo mismo pasaría si viéramos sistemas de HVAC, lo mismo pasaría si viéramos, ¿verdad?, otro tipo de sistemas de apoyo crítico, estaríamos en ese segundo escalafón. Adelante. ¿Sí? Vamos a estar un poco abiertos. No lo pasaron el próximo. Bien. Yo creo que hay que discutir en realidad porque nosotros como farmacéuticos nos preocupamos de la limpieza. En la práctica, el agua, de hecho lo vimos en la norma 139, es el punto de partida no solamente de formulación, sino que entonces de esta forma vamos a ver que el agua tiene diferentes características y distintas finalidades dependiendo de nuestro tipo de laboratorio. Adelante. Adelante. Entonces, fíjense acá. Cuando vamos a meternos en la calificación, cuando nos vamos a meter dentro de la calificación de los sistemas, lo primero que tenemos que ver bien es qué tipo de agua. Es decir, definir con la calificación de diseño es qué tipo de agua nosotros es lo que necesitamos. Que es lo que ustedes pueden ver en el primer renglón, que es las características de esa calidad de agua que vamos a tener. Después de esto, a modo general, vamos a pasar por definir los sistemas o subsistemas, las operaciones unitarias. ¿Entienden cuando hablo de operaciones unitarias? ¿Operaciones unitarias? Víctor, ¿se entiende cuando hablo de operaciones unitarias acá? En esta zona. No, pero cuando yo digo operaciones unitarias, ahí me escucha. ¿Se entiende? Quiero que son las operaciones unitarias. Las operaciones unitarias, dentro de cada uno de los procesos, y en el caso particular de agua, nos vamos a meter y nos vamos a introducir en lo que son los sistemas de filtración, osmosis inversa, recirculación, tanques, materiales, a todo esto nos vamos a llamar operaciones unitarias dentro de este proceso. Y después de definir esto, estas características, recién nos vamos a meter a lo que es calificar. Calificar el sistema. ¿Bien? A ver, adelante. Entonces, lo primero que vamos a tener que definir es, bien, qué tipo de agua, como les comentaba. Pero el agua tiene un génesis. Y en este gráfico, en este layout de concepto, ustedes pueden ver que el génesis para toda la industria es el agua potable. O sea, el agua del alcantarillado que nosotros usamos, ¿verdad?, comúnmente, que se suministra, ese es el agua de ingreso, es la calidad mínima que debe tener todo laboratorio
para producir agua, ya sea en plantas que produzcan agua, ¿verdad?, en cantidades industriales, o estos equipos Milicú, que se van a conectar directamente, ¿verdad?, a las mangueras que vienen y que suministran el agua formal, que es el agua potable. El agua potable, desde el agua potable nosotros podemos producir tres tipos de agua. El agua para embriagar, el agua purificada y agua para inyección con sus características. Vamos a ir haciendo, ¿ya? Pero estos son los tres primeros tipos de agua que podríamos producir a partir del agua potable, considerando entre medio las operaciones unitarias: prefiltración, ósmosis inversa, ablandamiento, deionizaciones, destilaciones, ultrafiltración que tenga que ver, por ejemplo, con reducción de toxinas bacterianas, etc. Esa es la pasada que nosotros hacemos antes de meternos y de producir agua para hemodiálisis, agua purificada y agua para inyección. Ese es el flujo. ¿Bien? Vamos adelante. Entonces, el agua potable, dos consideraciones. Generalmente las reglamentaciones, al igual que en Chile, vienen de las recomendaciones de la OMS, sin duda, ¿ya? Pero tenemos que preocuparnos desde dos puntos de vista: químico y orgánico. Y desde el punto de vista químico, generalmente la preocupación pasa por metales pesados, ¿ya?, de forma muy general. Y desde el punto de vista microbiológico pasa por coliformes fecales. Eso es lo que tenemos que evitar, porque el agua, si ustedes le preguntan, ¿el agua potable es estéril? No. ¿Es libre de endotoxinas bacterianas? No. Entonces, pero sí, obviamente, nos acepta que el agua traiga coliformes fecales. Bien, entonces eso es el punto de partida, requisito mínimo de ingreso de agua a las plantas farmacéuticas cuando ingresan a los filtros de ablandamiento y de pretratamiento. Bien, adelante. Siguiente. Agua purificada. Para obtener el agua purificada, lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es pasarla a la siguiente, por el ablandador. ¿Qué es lo que es un ablandador, muchachos? Le quita dureza, le quita la sal. ¿Qué es lo que es eso en la práctica? Minerales. ¿Cuáles? Principalmente Carbonato, calcio. magnesio y calcio. Muy bien. ¿Y por qué es importante quitar estos iones, estos cationes? ¿Por qué es importante ablandarlo? Y está bien. Pero la pregunta es: ¿por qué lo hacemos? Pero después vamos a tener varios sistemas más, que los vamos a ir viendo, la operación unitaria. Pero vamos a tener varios sistemas más que podrían hacer eso. ¿Por qué creen ustedes que se hace? Para que no haya tuberías, instalaciones, lo que es ahí. Va por ahí, va por lo que dice Patricio. En realidad, muchachos, lo primero que se hace es sacar el calcio y magnesio, porque uno alarga la vida de estos equipos. Es un tema de costo. ¿Podría ingresar directamente sin ablandar? Sí, pero les aseguro que esos filtros que vienen después van a tener una vida útil. Y es más fácil y es más económico trabajar acá y cambiar estos filtros. ¿Bien? ¿Perdón? Exacto. Es lo que se conoce como al final, pero si el equipo está en buen estado, ¿ya?, no debería afectarse, pero sí la vida, el recambio y el mantenimiento de esos equipos va a ser mucho más periódico, y eso tiene un costo. Por eso es mejor invertir acá. Y todos los equipos, ya sean modulares, esos que ustedes conocen como equipos Milicú, de agua para que uno saque en los laboratorios, o las grandes plantas, tienen sistemas de ablandamiento, por lo menos, porque es más económico para la casa. ¿Bien? Vamos avanzando. Entonces, como bien dijeron ustedes, este es un esquema muy sencillo de lo que es el ablandamiento de agua, pero en la práctica, el agua dura, que es agua potable, que va a ingresar, sobre todo acá en Santiago, lo que hacemos es sacar estos cationes, ¿verdad? Calcio, magnesio.
Y esos cationes, una vez que se van sacando, se sacan con una válvula, perdón, con un tanque que tiene zeolita y va intercambiando por sodio. ¿Por qué? Porque el sodio sí es más fácil tratar desde el punto de vista de corrosión. ¿Ya? Sacamos el sodio, pero fíjense qué va a pasar a lo largo del trabajo de esta zeolita con este estanque, una vez que se van haciendo estos intercambios de cationes. Estoy preguntando si estos cationes van recambiándose. ¿Qué va a pasar a la larga con esta sustancia? Y ese desgaste, ¿cómo se lo refiere? Saturación de estos cationes. Se empieza a saturar con cationes. Está haciendo eso. Va a llegar un momento que usted no va a separar más. Entonces, lo que se va a sacar es recircular normalmente esta fuera y se vuelve a reconstituir ese estanque. Se recompone nuevamente este estanque de zeolita, se sacan estos cationes de calcio y magnesio y se vuelven a reemplazar por sodio. Y el sodio es lo que yo necesito que ingrese a mi sistema. ¿Por qué? Porque es más fácil tratar. ¿Se entiende? Es decir, nuevamente, ingresa el agua dura va a intercambiar iones calcio, magnesio, por sodio hasta acá, en la zeolita, por lo tanto, va a ingresar sodio al sistema. Pero va a llegar un momento que esto se va a sacar. La forma de recuperar es con lavado absolutamente. Esa es la forma de tratamiento. El lavado de Samuel. Primera operación unitaria. Bien, ablandamiento. Vamos todos. Entonces, desde ese punto de vista, estamos teniendo agua purificada, que en la práctica, como les decía, se va a utilizar para limpiezas de equipos, se va a utilizar para reparaciones parenterales, dependiendo de la vía en que vayamos nosotros a trabajar, y generalmente lo van a encontrar para agua a granel. ¿Para qué más se utiliza el agua purificada? Es el agua para reactivo. El agua que se vende formalmente para los laboratorios de control de calidad es este tipo de agua, que es diferente al agua destilada, pero es este tipo de agua. ¿Es estéril? No. ¿Ya? ¿Es libre de endotoxinas? Tampoco. Sí, es suavizada. Nada más que eso. Bien, vamos avanzando. La tercera agua que hay, la segunda agua, perdón, es agua para hemodiálisis. La agua para hemodiálisis tiene una característica que se produce y se utiliza inmediatamente, porque generalmente al agua para hemodiálisis no se le agregan sustancias que sean bacteriostáticas. ¿Ya? Y ojo con esto, muchachos, no es agua para inyección. No cumple los requisitos para agua para inyección, pese a la creencia popular que hay. Bien, uno piensa que el agua para hemodiálisis sí perfectamente podría ser agua parenteral, no lo es. ¿Bien? No sé, Karen. No tengo que estar buscando bacterias. No tiene Bacterias. ¿Qué dijo? No se le agrega bactericida. No se le agrega, ¿verdad? Porque no. Eso se ocupa para. Bien, vamos avanzando. Y el agua para inyección. Como comprenderán, el agua para inyección, dependiendo de los 4 tipos de agua que hay, pero la característica es bastante común. Uno, revuelto microbiano. Esterilidad, acá no hay en realidad recuerdo, acá hay esterilidad, y lo otro, la liberación de lipoproteínas o lipopolisacáridos, que son las endotoxinas bacterianas. Bien, vamos a ver cómo se trata esto, porque dependiendo del tipo de agua, son las operaciones unitarias que ustedes van a tener que considerar en un posible diseño. ¿Sí? ¿Entendió lo que dije? Si a ustedes les dijeran formalmente que usted tiene que hacer un agua que sea libre de endotoxinas, vamos a ver después, usted tendría que ver o que considerar cierta operación unitaria, la vamos a ver después. ¿Ya? No todas. ¿Ya? Y si no tiene que hacer
potable, no tendría que considerar otras operaciones. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo. Entonces, como concepto, ustedes deberían ser capaces de decir, si vamos a atacar una ¿sí? Bien. La siguiente. Por favor. No enlazamos. Vamos para. Aquí. Primera operación unitaria, ablandamiento. Eso es lo que necesitamos ahora. Ablandar el agua. El agua dura, que es agua potable, va a entrar al sistema, ¿ya? Y lo que va a pasar es que se va a dirigir a un parque que tiene una fibra, ¿ya? Esa fibra es rica, estas partículas son ricas en, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar acá es que hay un intercambio importante de esta agua dura trae calcio y magnesio. Entonces, a mí lo que me interesa es retener los iones calcio y magnesio en este tanque y que al sistema pase el calcio sólido, porque el calcio sólido es más fácil de eliminar y es menos costoso. Económicamente me sale más a cuenta sacarle la dureza al agua que entrar toda esta agua potable al sistema. Bien, entonces, ahora, este mecanismo tiene un problema, que va a llegar un momento en que se satura. Vamos a sacar, le damos a meter calcio y magnesio y vamos a sacar ese sólido. Sin embargo, va a llegar un momento en que ya no puede, ¿verdad?, retener más calcio y magnesio. Y eso es por interacciones electrostáticas, nada más que eso. ¿Bien? Carga. Y lo que va a pasar acá es que nosotros necesitamos recomponer de nuevo esto. ¿Y cómo se hace? Con lavados con salmuera. Y usted reemplaza de nuevo esos cationes magnesio, calcio por sodio para volver a utilizar y lo agrega al lo que sale. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Está bien? ¿No? ¿Por qué le agrego salmuera? ¿Qué es lo que tiene el estanque en este momento acá? Después que pasó el agua potable. Y a la larga, ¿qué va a ir teniendo más? Más cantidades. ¿Qué cantidades? ¿Cuáles? De los que nombré. No. Calcio y magnesio. Claro, porque va a ir, por ahí estamos pasando agua dura. Entonces va a tener cada vez más calcio y magnesio. Va a llegar un momento que ya este estanque no es capaz de filtrar. Y para eso tenemos que hacer el lavado y recomponer nuevamente el estanque. Y por eso lo hacemos con salmuera. ¿Sí? Por interacciones hay desplazamiento. Hay que hacer que en algún momento no se llena el tiro, se va a llenar y ahí hacemos la acción. Y reconstituye esta resina, ¿verdad?, de nuevo con sodio. Para aquí, para que de nuevo puedan entrar agua dura y que esos sólidos son los que ingresen al sistema de tratamiento. ¿Bien? Súper. Muy bien. Vamos avanzando con esto. Vimos agua para inyección. Y acá, uno antes. Fíjense que en el agua para inyección yo tengo formalmente dos tipos grandes de agua. Esto yo imagino que ustedes ya lo vieron en tecnología farmacéutica. Solamente estamos haciendo un repaso de los tipos de agua. Agua para inyección, tenemos agua estéril para inyección y irrigación y agua bacteriostática, es decir, agua a la cual se le agrega formalmente un componente químico bacteriostático que se puede almacenar. ¿Bien? Y lo otro que vamos a tener acá es agua purificada estéril. Sin embargo, no es inyectable. Esa es una gran diferencia. El agua purificada estéril no es inyectable. ¿Bien? Porque es estéril, no es libre de toxina. ¿Bien? Adelante. Entonces, como definición, formalmente, el agua purificada se utiliza para la preparación de formas no parenterales, aplicaciones analíticas. Y el agua para inyección es un agua estéril que se divide para preparaciones magistrales y tiene
generalmente para inyección cuando se envasa en envases monodóciles no superior a 1 litro. ¿Por qué creen ustedes? Para evitar que lo vayan guardando. Exactamente. El sistema de almacenamiento. Pero según tengo entendido, si hay inyecciones que son multidosis. La siguiente. Adelante. Ya se me adelantó. La siguiente, agua estéril para hidratación, superior a 1 litro. Esos son para multidosis. ¿Ya? Ahí vienen los dos tipos. ¿Sí? Esta clasificación la da Farmacopea, USP. ¿Bien? Y agua bacteriostática para inyección, en la práctica, que es lo que les decía acá, les agregan aditivos para conservar. ¿Bien? Lo otro que tenemos es un tipo de agua bastante especial que son para utilizar en los inhaladores. ¿Bien? Que es estéril, pero no es libre de corrosión. Adelante. Entonces, cuando ustedes formalmente tienen que hacer una toma de decisiones y están en una calificación de diseño, si les llega a tocar, ustedes lo primero que tienen que hacer, dependiendo de este flujo, es ver para qué lo van a utilizar. Entonces, si el agua, me voy a ir por este carril, el agua es para un ingrediente activo que es de uso parenteral y que formalmente dice es agua potable, es suficiente. Si es sí, puede usarla. Si es no, debo eliminar la introducción. Generalmente estos layouts están a la mano de todos los tipos de normativas que ustedes encuentren de tratamientos de agua y va a depender mucho del tipo de laboratorio en el cual ustedes trabajen, porque no todos los laboratorios tienen las mismas operaciones unitarias, porque depende del tipo de formulaciones que produzcan. ¿Bien? Generalmente los inyectables tienen una pura cadena y tienen todas las operaciones unitarias, pero los otros pueden tener intercambiadores, pueden tener osmosis inversa, pueden tener ultrafiltración si lo quieren, pero no es requisito. ¿Bien? Entonces ustedes van a empezar a encontrar diferencias entre las formas de producción de agua. ¿Ya? Y esas diferencias, insisto, de nuevo, cuando vean la B, va de la mano con el tipo de producto que ustedes quieren hacer manufactura. ¿Ya? Adelante. Entonces, siguiendo con el flujo de calificación en la práctica y definiendo rápidamente lo que vimos como repaso de los tipos de agua que hay, nos vamos a meter ahora en los procesos de obtención de cada una de las etapas. Adelante. Y aquí es donde empieza la calificación, o la forma de calificación de diseño y la calificación de instalación. Entonces, ¿qué es lo que es calificación de diseño? Francisco. De modo general. Calificación de diseño De modo general. ¿Qué es lo que no se me dice? ocurrió. Analizar un producto. ¿Ah? Es como analizar el producto, la estructura del producto y calificarla. Estamos haciendo una calificación de diseño para un sistema de agua. Que las cañerías tienen que estar ahí correctamente, los Planos, sí, ¿verdad? los equipos que se están utilizando. Los equipos que usted podría utilizar. En el diseño, de acuerdo a lo que nos dice Francisca, muchachos, un poco acá, Sí, de acuerdo a lo que nos dice Francisca, entonces es en esta etapa en donde nosotros vamos a hacer un levantamiento de todas las operaciones comunitarias que necesitamos para el tipo de agua que vayamos a fabricar. Bien, ella me comentó y me decía, profe, plano, ¿sí? Efectivamente, planos PID que se llaman, y vamos a ver un ejemplo a continuación. ¿Qué tipo de bombas, qué tipo de filtros vamos a necesitar? Tenemos que ir mencionando cosas de esta agua que es potable, vaya tomando cada paso, cada operación unitaria que vaya haciendo, vamos a tener que ir sacando algo. Esa es la realidad. Para transformarla en agua, por ejemplo, estéril. ¿Ya? Y cuando vamos pasando por cada una de estas etapas, o operaciones unitarias, ¿ya? Les vamos a ir dando énfasis a esta calificación de diseño. Adelante. Un ejemplo de plano PID que ustedes, por ejemplo, deberían ver o ser capaces de entender es algo como esto, en la industria. ¿Por qué?
Porque después cuando vienen los fiscalizadores, lo primero que hacen es mirar algo así. Y ustedes tienen que ser capaces de explicar ese plano. Y ese plano tiene muchas cosas. Y uno lo que puede ver acá, primero, fíjense, es agua potable, ingreso. Después de esto, pasamos por filtros y un suavizador. Acabamos de ver lo que era un suavizador o ablandamiento. Aquí. Eso les dije, primera operación unitaria. Después va un estanque donde se almacena esta agua suavizada y después generalmente lo que pasa es ir a intercambiadores, ir a unidades de osmosis inversa, dependiendo del tipo de agua, ¿ya? Podríamos ir a ultrafiltración, etc. Pero si ustedes se fijan, acá hay tanques de soda, intercambiadores que vamos a ver después para regenerar resinas básicas. Existen tanques de... este también es tanque de osmosis inversa. De acá hay tanques de desechos y cada una de estas son las bombas, que son bombas tipo Pharma, que permiten y que no contaminan el agua que se va filtrando, ¿ya? Y que va haciendo un flujo tal que finalmente nosotros tengamos esta agua purificada, que va al proceso productivo. Ese es un plano PID. Y un plano PID es un plano formalmente que se fiscaliza y que se levanta en una calificación de diseño. Esto es. Aquí nos estamos metiendo ya en cómo vamos viendo el tema de calificación de agua. Adelante. Entonces, vamos a tener varios procedimientos como estos, a modo de ejemplo. Pueden haber muchos más. Pero a modo de ejemplo, operación, muestreo, esterilización, los filtros, manuales, todo eso lo vamos a ver acá. Adelante. Pretratamiento, tratamiento y distribución. Grandes etapas de la calificación de un sistema de agua. Fíjense bien, pretratamiento, tratamiento y distribución. A ver. Segunda etapa, filtros. ¿Por qué creen ustedes que van esos filtros? Que el primero es de 30 y el segundo es de 5. ¿Y más grandes? Vamos a pequeños, ¿verdad? Vamos a ir reteniendo estas partículas, ya sacamos, ¿verdad? Calcio, magnesio, y vamos a empezar a retener partículas. Si ustedes se fijan, obviamente, acá no estamos reteniendo bacterias. Con ese nivel de filtración no estamos reteniendo. Y con el filtro de 0.22, ¿se puede usar el filtro de 0.22 millas para retener? Está mucho más adelante. Pero se filtra Pero o no se aquí. esteriliza. No aquí, César. Porque si usted usa ese filtro acá, usted tapa ese filtro. Y por acá, por este sistema no va a pasar. A este nivel en que estamos, el nivel de carga que tiene de tamaño de partículas es tan grande que usted lo único que va a hacer es tapar ese filtro. Eso lo va a estar, sí, pero más allá, casi al término, casi donde usted tiene los puntos de muestreo donde saca el agua. Ahí está el filtro. Y de hecho, los equipos modulares de producción de agua para inyectable, estos que tenemos de mesón, el filtro es un dispositivo redondito, no sé si le ha tocado verlo, pero un dispositivo redondo que está justo al lado de la llavecita, que uno toma el agua, cuando saca el muestreo, saca el agua y lo primero que se hace es llenar. Ese es el filtro del punto 22 milímetros. Pero en la última etapa, ahí ya viene tratada para sacar endotoxinas y tratada para las pruebas de carbono orgánico total, que es el CO2. Adelante. Entonces, filtración. Ya nos dijo Javier, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer acá es sacar partículas de gran tamaño. Acá no vamos a esterilizar el agua, acá no vamos a sacar endotoxinas bacterianas, sino que acá es el primera etapa de filtración a esta agua que es agua potable, nada más. Lo único que está previo a esto es el ablandamiento. Fíjense lo que les estoy diciendo. Vamos en esa etapa. Bien, adelante. Carbón. Adelante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que saca el carbón activo?
bien, derivados halogenados, ¿por absorción o por absorción? Absorción, con D, muy bien. El carbón activo se utiliza para eso, y se utiliza efectivamente para sacar del cloro o cloraminas que se vayan a utilizar dependiendo del tratamiento. El carbón activo tiene inconvenientes. Y los inconvenientes que tiene el carbón activo, y por eso que es el mantenimiento de estos equipos es clave, son el desarrollo de crecimiento bacteriano, que comúnmente lo denominamos en estos casos como biofilm. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Qué es lo que es un biofilm? Una pequeña película. ¿Formada por qué? ¿Formada por qué? ¿Qué imagen o biomoléculas forman un biofilm? Bacterias. ¿Qué más? Microorganismos en sí. También. Pero pueden tener cualquier tipo, imagínense, proteínas, lípidos, restos de desechos de membranas de bacterias. Pueden tener ADN bacteriano o RNA, dependiendo de, ¿ya? Generalmente tienen glicocálix, tienen glicoproteínas, tienen peptidoglicales. Es un mundo lo que hay en un biofilm, muchachos. Y por esa razón, el tema con el carbón activo es que cuando se va usando mucho tiempo y no se hacen lavados sin contrarreflujo, que es una forma de higienización de esos sistemas, o como lo que dije, es importante porque se van a generar biofilm, y esos biofilm se van a generar en los canales o surcos que se empiezan a hacer con el uso constante y recurrente del carbón activo. Bien, fíjense acá, la capacidad de absorción que dijo Patricio se va disminuyendo, sin duda, una vez que se va saturando. Incapacidad de regeneración in situ, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que reemplazarlo. O sea, deberíamos tener, una vez que calificamos el sistema de agua, deberíamos tener claro cada cuánto cambiamos esos filtros. Bien, velocidades de flujo. Podemos pasar agua por ese carbón activo o por ese filtro de carbón activo a la velocidad que queramos. Depende de qué. La respuesta es sí o no. Fabricante. No, fabricante. El fabricante de ustedes les asegura que el carbón activo, ¿verdad?, no se va a abrir, no se va a romper, no va a generar surcos bajo cierta presión, bajo ciertos pares, ya, o bajo ciertos PSI. Y es lo mismo que como cuando conversábamos en el laboratorio sobre la prueba de integridad del filtro EVA. Imagínense lo mismo con un carbón. Aquí usted puede cambiar se pueden cambiar las características, por ejemplo, el diámetro de la cañería para adaptarse a las características del filtro. Sí, claro. Eso uno está en la etapa del diseño. Eso uno lo está diseñando, y de hecho cuando vemos todos los proveedores que hay en el mercado, nosotros lo primero que vamos a hacer es, ojalá, adquirir un filtro que deje pasar la mayor cantidad, ¿verdad?, de flujo de agua. Porque a mí me conviene filtrar rápido, no filtrar lento. Los equipos modulares, de verdad, cuando uno produce con equipos modulares, hay que tener una paciencia del peor. Porque el agua que sale es una velocidad máxima, no pasa nada. Entonces, como usted dice, efectivamente, cuando uno está diseñando esto, lo que yo necesito es que pasen grandes cantidades de agua por minuto, como velocidad. Y eso uno lo diseña y adapta esas cadenas. ¿Bien? Y fíjense acá, claramente en estos surcos que se pueden generar, se van a desarrollar crecimiento bacteriano, endotoxinas bacterianos, y por esa razón es tan preocupante de que estos filtros, a pesar de que tienen que estar, hay que hacerles mantenimiento. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las medidas de control de los filtros? Ayúdenme. Medidas de control. Monitoreo de la velocidad del flujo y de las funciones diferenciales. ¿Dónde monitorea usted?
pensemos, muchachos, ¿dónde monitoreo? Tenemos el filtro. Viene el agua, filtro, pasa el agua. ¿Dónde vamos a hacer el monitoreo? ¿Ah? Por lo que pasó el filtro, dice Josefa. Antes del filtro, llegando. Antes del filtro, dice Patricio. No se debería hacer antes del filtro y luego después para comparar. Sí, pues, antes y después porque es una En la diferencia. práctica, muchachos, lo que se hace es un monitoreo antes y después del filtro. Las dos respuestas estaban correctas, muchachos, pero se suman, son sumativas. Uno hace antes y después del filtro. Higienización con agua caliente o por vapor. Higienización. Buena pregunta, porque uno puede decir, bueno, una vez que está instalado esto, ¿cómo limpiamos estas cañerías? ¿Habían pensado eso alguna vez? ¿Cómo se limpian esas cañerías? Fíjense, agua caliente o vapor. Ahora, el agua caliente que se va a hacer pasar, ¿qué temperatura tiene o debería tener? La temperatura No más de 100. No más de 100. Generalmente se utilizan temperaturas de 80 grados, ¿ya? Y durante el proceso de circulación, ojalá que no baje de 65 grados, 70 grados. Eso es lo que se utiliza, ¿ya? De 100 no, porque hay filtros que en realidad son termolares. Solo por esa razón, porque por un tema de contaminación microbiana está súper bien lo que se está diciendo, pero es netamente un impacto formal de desgaste a las montañas. ¿Ya? Lavada contracorriente. ¿Qué es eso, muchachos? Hacia atrás, al revés. Se hace recircular las cañerías al revés. Por lo tanto, cuando ustedes están diseñando un sistema de agua, tienen que pensar en eso. No solamente en una pura dirección, sino que tienen que diseñarlo que permita, ¿verdad?, tener un lavado en contracorriente. Pruebas de capacidad de absorción, sin duda, en el caso del filtro. Dígame. Todo el proceso, salvo estanques. Los estanques, lo único que uno aplica en los estanques, lo vamos a ver también, es recirculamiento y calentamiento de agua. El agua siempre tiene que estar recirculando, nunca está bien. ¿Ya? Eso es permanente. Y por eso que los sistemas, aparte, están siempre conectados a unidades como UPS o generadores. Nunca pueden quedar estáticos. Adelante. Fíjense bien, aditivos. Aditivos químicos. ¿Para qué? Para controlar los microorganismos. También se utilizan para flocular sustancias que puedan estar suspendidas y que me van a tapar, ¿verdad?, los procesos de operación unitaria que vienen después. Eliminar compuestos clorados, ajustar pHs, etcétera, etcétera. Uno tiene que preocuparse de este proceso de agregar aditivos. Sin embargo, los aditivos podrían generar problemas, como cuáles. ¿Como cuáles? incompatibilidad, interacción entre los aditivos. Por ejemplo. ¿Qué más? Los aditivos estamos suponiendo que todo lo que vamos a llevar pasa por el filtro. Mediten. ¿No se puede eliminar? ¿No se puede eliminar? Eso es súper importante, que se eliminado. Porque después yo no lo quiero en mi agua, ¿verdad?, envasada. Mediten. Adelante. Fíjense que viene ahora. Proceso de osmosis inversa. ¿Quién me puede decir qué es lo que es un proceso de osmosis inversa o de desionización? Por un gradiente de concentración se quita el ion. Gradiente de concentración. ¿De más a menos o de menos a más? Se busca que el agua al que pase tenga menos concentración para que pase nuestra agua a la otra. Bien, adelante. Efectivamente,
Bueno, antes de irnos a la lectura, César, vamos a definir dos. ¿Ya? Lo primero es la deionización y la electrodeionización. La gracia que tiene esto que son resinas cargadas, ya sea catiónicas o aniónicas. ¿Bien? Esa es la gracia. Por lo tanto, ustedes entenderán también que los sistemas de deionización pueden ayudar a esterilizar. ¿Por qué? Sofía, ¿cuál es la polaridad o la carga que tiene una membrana plasmática de una bacteria? Negativa. ¿Entenderán entonces qué pasa con si tenemos membranas cargadas? Se podrían quedar pegadas. Entonces, en la práctica, lo que pasa acá es que esta etapa, esta operación unitaria, también nos sirve desde ese punto de vista. ¿Bien? Porque estamos jugando con carga. No es la principal, pero ayuda. ¿Sí? Bien. Vamos a tener resina entonces catiónica, vamos a tener aniónica. Adelante, Pati. Y en la práctica, lo que tenemos que hacer es, al igual que los ablandadores, recuperar la resina. Vamos a verlo en el siguiente esquema. Adelante. Fíjense bien. Lo que está entrando a esta etapa son compuestos inorgánicos que en su gran mayoría contienen sodio. Porque eso fue lo que sacamos. Se nos escapó a lo mejor algún magnesio. Se nos escapó a lo mejor algún fierro. Puede ser, puede pasar, pero es lo mínimo. Pero la gran mayoría tiene sodio. ¿Qué va a pasar en la resina de intercambio catiónico? Fíjense ahí. ¿Qué es lo que pasa? Se adhiere el hierro, sodio. ¿Verdad? Va a haber una adherencia formalmente de los cationes a esta resina y que en la práctica lo que va a pasar después van a salir los compuestos ácidos que van a pasar por el segundo cartucho. Y ese segundo cartucho, muchachos, es una resina aniónica. Fíjense acá. Y la resina aniónica lo que hace entonces es reemplazar los grupos hidroxilos para el uranio. Adelante. Al igual que los ablandadores, tenemos que recuperar esa resina. ¿Cómo la recuperamos? Simple. Ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Mismo proceso de la clorita, cuando se muera, pero acá lo hacemos con. Bien, y de esta manera, formalmente podemos recuperar esas resinas antes de estarlas cambiando a cada rato. Porque créanme que esos cartuchos son carísimos. Bien, es la forma que tenemos de recuperar. Así va. ¿Ya? Listo, adelante. Y la segunda que hay es el sistema ético. Que básicamente lo que aquí hay una polarización de carga. Tiene una ventaja, es mucho más cara, pero tiene una ventaja, que acá necesitamos recuperarlo. Y hay laboratorios que prefieren invertir en esto porque no tenemos que estar haciendo esas mantenciones de recuperación de este tipo de cartuchos. Solamente acá son potenciales. ¿Ven? Pero el principio o el enfoque es el mismo, de separación. Adelante. Entonces, fíjense acá. Lo que yo les decía anteriormente, la deionización es muy importante en control microbiano y de endotoxinas. ¿Las endotoxinas qué carga tienen? ¿Antonio? ¿Qué carga tiene una endotoxina de endotoxina parte 1? ¿Y eso es negativo? Son lipopolisacáridos. También son negativas. Entonces, de esa forma, entenderán que este es como el primer filtro que vamos a tener de control microbiano sin ser un filtro de punto 22 micras. Ojo como les digo, muchachos. ¿Ya? Pero es la primera ayuda que vamos a tener. ¿Bien? Problemas
Al igual que el carbón activo, la regeneración, que vimos ya cómo tener que tratarla, sin embargo en el sistema EBI no se da. Formación de canales, lixiviación. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es esa palabra? Es como el paso de una sustancia hacia el otro lado. ¿Ah? ¿Ahora? Claro, lo que va a pasar, lo que dicen acá, es una contaminación formalmente desde el cartucho hacia el agua filtrada. Y eso se va a producir por desgaste a largo plazo. ¿Ya? Entonces, es aquí el foco de preocupación de este tipo de operación unitaria. Adelante. ¿Cómo lo controlamos? También, circuitos de recirculación, UV, ya vimos en el laboratorio de cuando hicimos con médicos que de verdad creo que era bacteriostático o bactericida. ¿La UV? Bien. Seguimiento de conductividad. Conductividad, ¿por qué creen? ¿Y por qué? Por ejemplo, ¿qué estamos sacándole en esta etapa del proceso? Iones. ¿Cómo debería ser la conductividad saliendo de la etapa de ionización? Baja. ¿Se entiende? Esa es una medida de control formalmente que se pone en los dispositivos, en los piping de la producción de agua, porque uno tiene que ver conductividad, pero la razón es por qué. Si esa conductividad no baja, por lo tanto esa conductividad debería estar antes y después. Cuando pase por el filtro, por esa desionización, debería ser más baja. Todo lo que no... Seguimiento microbiano. Sobre todo lo que... Y ahora no ¿Se dan cuenta por me qué? equivoqué y Seguimiento borré microbiano. la discusión para Con pensar en la una capacidad la capacidad ¿no la habían hecho? ¿No? antimicrobiana. Pero hay que agregar eso porque se pone no se realiza la idea. Para ver efectividad, uno podría perfectamente tomar, ¿verdad?, Y bueno, ¿para qué lo una borré? cantidad antes y después de muestras para ver si efectivamente esto está funcionando. ¿Bien? Por carga. Porque vamos a estar sacando bacterias por la carga negativa que tienen los organos. ¿Bien? Listo. Vamos a ver. Y este es un ejemplo de deionización. Columna catiónica, columna aniónica, cartucho. Y formalmente, después de esto, una vez que esto pasa, acá hay luz UV también recirculando, pero hay siempre regeneración y siempre recirculación. Nunca está libre. Nunca esto está estático. Y esto va a la planta formalmente que sería la siguiente operación unitaria. ¿Duda hasta acá? ¿Cómo se lee ese diagrama? ¿No? Vamos a ver. Para crear los cartuchos. ¿Cuáles cartuchos? Estos cartuchos formalmente, fíjense que ya partimos con cartuchos de 30 micras. Ahora acá ya vamos con cartuchos de 5, de 1, pero no llegamos a punto 22 micras todavía. Cada vez son filtros de membrana y cada vez vamos sacando. Ahora, esos filtros pueden estar después de cada operación unitaria. ¿Por qué? Porque cada vez que pasan por una operación unitaria, este filtro, ¿qué creen que ayuda acá? Hablamos recién del proceso de lixiviación. ¿A qué ayudaría ese filtro? Es un concepto más de seguridad. Porque este cartucho podría estar contaminando el agua. Entonces, cada vez que salimos de una etapa, de una operación unitaria, generalmente van filtros. Y es por ese proceso, por lo que dice el libro. Por una probable contaminación o desgaste que hay en esa etapa. ¿Bien? Sí. Perdón. Generalmente son menos caros los filtros de tamaño
estadística, que el de 5, que el de 1, por eso lo que usted dice está correcto. Entonces, exacto, de mayor tamaño siempre es más barato. ¿Sí? Bien. Osmosis inversa. Pasamos entonces por la deionización, ahora nos vamos a osmosis inversa. ¿Qué pasaría acá, muchachos? ¿Qué creen que? ¿Qué es lo que es la osmosis inversa? Bien. Sí, eso es. Ahora, fíjense los métodos de control que esto tiene. En la práctica, igual que todas las operaciones unitarias, debemos tratamiento previo, desafíos de integridad, tolerancia a calor, como por ejemplo específico para esto. Las medidas de control, muchachos, en cada operación unitaria específica. Cada una tiene sus particularidades, pero no podemos dejar de hacer medidas de control. Cada punto, cada operación unitaria, antes de pasar a la siguiente, va con un punto de control. Y acá tenemos algunos ejemplos. Bien, adelante, María. Esquema. Aquí estamos todos. Lo que dice Matías, normalmente agua sin tratar va a pasar por una membrana y vamos a tener agua purificada. Antes era de María, ahora sí. Y fíjense lo que tenemos acá. Viene el agua proveniente del deionizador. ¿Dónde va a entrar acá? ¿Usted no trajo el control del aire acondicionado? Que está muy Lo caliente. que acabamos de ver. ¿Qué es lo que pasaba en ese cartucho entonces? ¿Qué va a pasar? Primera etapa, catiónica o aniónica. Bien. Vamos a sacar los cationes de acá. Vamos a ir a un tanque de reserva y vamos a ir a la segunda etapa que es aniónica. Eso es. Vamos a ir sacando iones, vamos a ir purificando. ¿Se entiende cómo va el flujo? ¿Francisca? Sí, ¿verdad? Bien, vamos. Listo. Adelante. ¿Ah? Pero es que Ultrafiltración. ¿Para qué creen ustedes que se hace una ultrafiltración? después me da gripe. Y esta sí que es la filtración clave para escribir. Endotoxina, ahí lo dice. Fíjense el tamaño del filtro. 10.000 a 20.000 datos. Es el filtro acá. La ultrafiltración. Y por eso se elimina la endotoxina bacteriana. Por eso se tiene la seguridad de eliminar la endotoxina bacteriana. Todo lo que pasó anteriormente, usted la va a En la reducir. simulación siempre ponen ese aire Usted tiene la No podía seguridad. salir. ¿Bien? Listo. No podía Medidas de salir, control, tú, más rápido. fíjense, filtración, No, pero me tocó. higiene, ya vimos los tipos de higiene, química, ¿verdad? Con temperatura, reflujo, contrarreflujo, pruebas de desafío de integridad del filtro. ¿Se acuerdan lo que es la integridad del filtro? Que lo vimos en el laboratorio de química. Integridad de filtro. ¿Sí o no? El filtro es lo que tiene que filtrar realmente. Quiero que la prueba de integridad del filtro. ¿Dónde quiere? Que exista la compactación adecuada que permita, en realidad, no pasar partículas por sobre lo especificado. Compactación. ¿Bien? Y acá hago alimentación y seguimiento de COD. ¿Qué es lo que es el COD? ¿Han escuchado esa prueba? Carbono orgánico total. Esa es una prueba que se hace en la industria farmacéutica que vino a reemplazar a las sustancias oxidantes. Antes hacía, hoy en día lo que se hace es COD. Antes hacía pH, hoy en día lo que se hace es conductividad. Eso ya va reemplazando. ¿Bien? Adelante. Filtración de carga modificada. Algunas empresas lo tienen, no todas.
Pero acá lo que se hace formalmente es trabajar con membranas que tengan polaridad de carga. Esa es toda la diferencia. Y la polaridad de carga, entonces entenderán que lo que vamos a hacer es sacar por atracción electrostática, ¿verdad?, membranas, endotoxinas bacterianas, etc. No todas están, pero existen como operación unitaria dentro de los sistemas Python, ¿verdad? Adelante. Filtración de retención microbiana. Y aquí llegamos donde lo que nos dijo César. Es el filtro clásico que todos conocen, de punto 22 micras y que hace referencia formalmente a la vendidora, ¿verdad?, diminuta, que es como el tamaño máximo que va a tener y que se conoce que es como más pequeña hasta el momento. ¿Hay otras? Sí, pero no es ¿verdad?, no es de tanta preocupación, sino que esta es el estándar formal que se utiliza en el industria. ¿Ya? En la práctica hay distintos tipos de filtros, hay distintos tipos de materiales, va a depender del tipo de agua, del tipo de aditivo que usted va a utilizar. Y eso es parte de la calificación del proceso. Adelante. Lo otro que viene es luz UV dentro de los sistemas de recirculación. ¿Por qué creen ustedes que está la luz UV? Bien. ¿Josefa? ¿Qué condiciones? Desinfectantes, ¿verdad? Pero hay otra razón más. ¿Por qué se usa la luz ultravioleta? ¿No? O sea, eso es lo principal. Pero hay otra razón súper importante que no se considera, que la luz ultravioleta es gas ultravioleta es desinfectante. Entonces también ayuda a cloro residual que se haya pasado a eliminarlo. También ayuda a eso. Ahí está el ultravioleta. ¿Bien? Elimina. Cloramina, fuerza clorada. Carbono orgánico total. Porque si me va a resfriar, pues, profe. Después me va a resfriar. Ando con pura polera. Adelante, María. Voy a salir con el cuerpo caliente para Sí, Destilación. Lo más básico en lo que es tratamiento de agua como operación no unitaria. Claramente, la destilación es un proceso súper inicial, muy básico. No asegura, como muchos creen, esterilidad, endotoxina, porque solamente dicen que va a pasar agua. No es así. En la práctica igual tienen contaminación microbiana por los procesos de agua destilada. ¿Bien? Pero es una operación unitaria, sí. ¿Está dentro de los sistemas de agua? Sí. ¿Ya? Y lo que se hace acá, formalmente, también es disminuir descarga de cationes y aniones. Adelante. Tanque de almacenamiento. ¿Cómo creen ustedes que está el agua dentro de un tanque de almacenamiento? En movimiento. Profe, En constante ¿cuántas movimiento. clases No puede faltan estar para estática. la última solemne? Jamás el agua debe estar ¿Cuántas clases estática faltan para dentro de los espacios de sistemas de agua. Y también con desnivel. Eso lo vamos a ver más adelante, pero son la formación de instalación de tuberías o materiales, pero siempre con desnivel, para que no se generen estas como cosas ahí. ¿Ya? Súper. Díganme. ¿Sí? De nuevo. Gira. Si está detenido el sistema que lo mantiene en constante movimiento, ¿ya? Imagínense un gran actor magnético, claro, moviéndolo, muy bien recirculándolo por varios sistemas, pasándola por luz ultravioleta, pasándola por luz inversa y volviendo. Antes de que vaya de nuevo al waste, al desecho, o que entre de nuevo al sistema de producción. Puede estar recirculando en el tanque, o puede estar recirculando por moción inversa, de ionización, etc. Varios de los procesos.
no solamente es un tanque. Cuando hablo de tanque, hablo de tanques de almacenamiento. Pueden ser distintos tanques dependiendo de cómo almacenemos el agua. Por ejemplo, vamos a encontrar que el primer tanque generalmente viene después del ablandamiento. Ahí está. Después vamos a pasar por ionizaciones, vamos a pasar por varios procesos y vamos a encontrar un segundo tanque. No es solo un tanque. El final generalmente viene antes de los puntos de muestreo. Generalmente los puntos de muestreo son puras cañerías, son pipings que le llamamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tanque final está en recirculación con los sistemas formales de deionización y de potencia inversa. Siempre. ¿Ya? No es que tengamos un tanque donde vamos nosotros a colocar el vaso para sacar el agua, por decirlo de forma coloquial. ¿Ya? A ver. Y la distribución. La distribución, en realidad cuando hablamos de distribución en los sistemas de agua, son sistemas, ¿verdad? Generalmente en un sentido tienen que evitarse, las bombas formalmente tienen que ser bombas farmas que no contaminen el agua. Flujo turbulento en realidad dice retardo el desarrollo de biopelículas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del aire en la campana del flujo laminario? Les dije que aquí había un concepto que se llamaba Reynolds. Reynolds, ¿sí? Cuando cambia el número de Reynolds en el flujo laminar a flujo turbulento, lo que uno hace generalmente es generar más cinética, más movimiento. Y eso es lo que se quiere acá. A diferencia de los flujos laminares de aire, lo que se quiere en los sistemas de agua son flujos turbulentos. ¿Por qué? Porque retardan el crecimiento de biopelículas. Y el flujo turbulento, además, imaginémonos que dentro de este sistema de cañería o de soldadura haya quebrado un orificio pequeñito que hace que se pueda acumular algo. El flujo turbulento lo que va a hacer es sacar eso. Y no va a permitir que se depositen cosas. En este caso serían biopelículas. En cambio, un flujo laminar estaría tan bien hecho que no hay interferencia. Entonces lo que necesitamos es esta contracorriente que se genera. ¿Bien? Patricio, adelante. Eso lo tienen para leer, que hay como adelante. Materiales. ¿Qué piensan cómo deberían ser los materiales? ¿Qué tipo de acero parece? ¿Ah? 316. Generalmente eso es lo que se utiliza. Y lo otro, como decía Matías, fíjense bien, drenaje por gravedad. Cuando ustedes diseñan esto, ustedes están encargados de supervisar. Generalmente el ingeniero que va a estar ahí, etcétera, o la persona, el mecánico, no va a estar pensando en que tienen que haber pendientes. Para ellos, mientras quede bien soldado, está perfecto, ¿verdad? Mientras queden bien unidos, esto está perfecto. Nosotros tenemos que pensar efectivamente que haya inclinación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos evitar estancamientos de agua, siempre. Ahora, las pendientes tienen que estar, sí, las soldaduras. Generalmente en todas las uniones donde hay soldaduras de material es donde se generan las biopelículas. Por lo tanto, puntos de muestreo críticos, porque después de esto ustedes tienen que hacer un análisis de riesgo. Puntos de muestreo críticos son los puntos de soldadura de contaminación microbiana. Antes hay unas distancias y hay unos ángulos formales. Creo que son 30 grados de inclinación como ángulo. Adelante. Materiales. Obviamente, todo lo que es plástico debe limitarse. Deben limitarse adhesivos, disolventes,
porque las soldaduras que se utilizan acá son soldaduras sanitarias. Bien, acero 316L, estábamos hablando como referencia. A ver. Italia. Y me indica también, si yo me ando otro coche, Uno marcado, dosis, unidad. Perdón. Que también se considera metal pesado. en la clase de una grande, por ejemplo, Adelante. Calificación de operación. Ya muchachos. Diseñamos, pasamos por operaciones unitarias, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la operatividad. ¿Qué le pedirían ahora a todos estos sistemas? ¿Cómo demostrarían esa operatividad? Fíjense que cada operación unitaria que vimos va generando calidad de agua en la medida que va pasando. Y viene la etapa de operatividad. ¿Qué le pedirían a él? Vamos a ver. Ideas. Muestras. ¿De qué? Del agua. ¿De qué? ¿Qué muestras? Todo lo que conversamos recién. Sí, pues la operatividad sin carga, ¿qué es esto? Operatividad sin carga. La operatividad, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la operatividad de un sistema como este? Bien. Ver la integridad de los filtros. Bien. ¿Qué más? Pero sin carga. El sistema de alerta. Vamos a dividir nuestro sistema en cada uno, ¿verdad?, de las operaciones unitarias. Y eso es lo que vamos a demostrar, el funcionamiento de cada uno de ellos. Del cartucho de osmosis inversa, de la determinación. Vamos a ir demostrando formalmente cada una de estas etapas. ¿Bien? Y ahora nos vamos a ir al desempeño. Javiera, ahora sí. ¿Qué me pediría? La calidad de agua, después de la primera fase ya no tenga las moléculas que Calcio, magnesio, dureza una general. dureza esperada después. Iones, endotoxina, biofilm, súper importante. Carbono orgánico total. Ya, ahí. Entonces, fíjense que cuando hacemos el desempeño, vamos a ir colocando puntos de control después de cada operación unitaria que vimos. Si es un filtro de 5 micras, Que no pasa partículas, vamos a tomar, ¿verdad?, un muestreo y esperaríamos que no haya partículas mayores de litro. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Cada operación unitaria, la funcionalidad de cada operación unitaria responde y tributa formalmente al tipo de prueba que usted va a hacer como desempeño. Profe, y por ejemplo, si va a una de 6 micras, obvio lo va a pasar, pero no se satura el filtro. ¿No se satura? Es que si pasa una de 6 micras, No, que no pase y vaya quedando en el filtro. ¿qué tenemos que hacer entonces? Porque esa es la idea, Ahí se ve. que lo retenga. No, pero es que está bien, Javiera. La idea es que retenga las partículas, ¿verdad?, mayores a 5 micras en este caso. Y eso va a funcionar bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que se sature. Y esa saturación, ¿cómo lo vamos a probar? Estamos en la etapa de calificación. Esto, ojo, aquí no estamos utilizando el agua para manufactura, acá estamos recién haciendo. Son parte de los estudios que estamos haciendo. Cada cuánto volumen que pase por acá, velocidad de flujo, ¿sí? Cada cuánto volumen que pase, vamos a ser capaces de saturar ese filtro, que es lo que está diciendo Patricio. Y ese es el indicador para nosotros después tomar decisión de acuerdo al análisis de riesgo que tendríamos que hacer y decir, el filtro tenemos que cambiarlo cada X tiempo o cada cierta cantidad de volumen. Profe, ¿y ahí no sirve el lavado inverso? Sirve el lavado inverso. Puede ser una decisión, cambiarlo o hacer higienización. Podrían ser las dos opciones. No puede higienizar si es que mantiene la integridad. La integridad. Profe,
Pero ¿cómo se realiza una modificación en estos sistemas si está el agua en constante movimiento? Se tiene que detener. Se tiene que No, se tiene que detener. En la práctica se detiene. No es que, o sea, cuando yo hablo que siempre está recirculando, lo que estoy diciendo es que está operativo. Pero cuando hay que hacer una mantención, inevitablemente tenemos que detener el proceso. Pero para echarlo a andar, el tema es que tenemos que tomar muestras de todos los sectores críticos que hayamos definido o dónde vamos a impactar en esa mantención. Si se cambia ese filtro por otro, imaginemos que hicimos varios lavados de nuestra casita, pero hay un límite. Va a llegar un momento en que igual tenemos que meterlo la mano al bolsillo para cambiarlo. Y eso lo vamos a definir con las pruebas que estamos haciendo acá. Se le tiene toda la cabeza. Pero tiene que detenerlo. Porque si estoy cambiando, imagínense que el filtro es antes de empezar el proceso de osmosis inversa. Si yo lo detengo, ese filtro, esa agua va a llegar sin el particulado que tengamos que sacar y va a echar directo al cartucho de osmosis inversa. Va a reventar ese filtro. Dígame. Si el punto es que debe detener todo el proceso, supongamos que existe un punto en que uno puede desviar el agua, recircular y un punto donde el filtro uno lo puede cambiar porque el agua Eso, usted dice, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero tiene que estar dentro del diseño. Que yo tenga bypass, como de no interrumpir ese proceso. Yo personalmente no he trabajado con bypass. Yo lo que he trabajado es detención. Y eso uno ajusta una semana de mantención del sistema de producción de agua. ¿Ya? Todo. Sí, eso es parte del costo de la industria. Uno tiene que hacer la mantención. Y esto también se hace mantención. Y la mantención tributa al análisis de riesgo que se hace en esa de la respiración. Por una canilla. Usted no va a tener agua. Por lo tanto, lo que se hace es programar. Sí, ahí es donde está el filtro de punto de y si usted cambia por exactamente el mismo filtro de la misma marca, ¿no es necesario calificar de nuevo? No, no es necesario calificar. Uno hace una verificación nomás. Si Pero cambia de tiene que marca, ser misma marca, mismo filtro, mismo tamaño de partícula. Si usted modifica las dimensiones del tamaño de partícula de ese filtro, debería calificar. No así si cambia proveedor. Si cambia proveedor, lo que usted debería hacer es calificar ese proveedor antes de entrar por ese filtro. Y ahí se evita hacer todo esto, porque comprenderán que cada operación unitaria se tiene que calificar. Después de cada operación unitaria, esa agua que sale tiene que tributar algún tipo de prueba. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo cambio ese filtro, siento de verdad de cambiarlo, a lo mejor no el mismo proveedor, puede ser que no exista, imaginemos ese caso, pero sí el mismo tamaño, el mismo material, que sea, ojalá, el mismo tipo de material. Y ahí me dijo eso. Pero eso tendría que definirlo en el análisis de riesgo. Ahora, antes de usar esa agua y de que echa proceso, la sugerencia es obviamente haga de todas las pruebas que tenga que hacer para que vea que los parámetros formales responden a la calificación inicial. ¿Sí? Dice el agua. Dígame. Generalmente hay un proceso hay una gran sala que se encarga de hacer la manufactura para todo. ¿Va? ¿Sí? ¿Va? ¿Para dónde va? 22. De ahí sale. Puntos de muestreo. Cada ciertos tramos, y eso lo define la empresa, puntos de muestreo. Entonces ahí es donde digamos que estos biofilms, lo que uno hace son cada punto de muestreo que se elija, se tienen que después mandar al laboratorio y se analiza. Ya sea, si sacamos por ejemplo después de una osmosis inversa, vamos a mostrar los parámetros que aplican a la osmosis inversa. Si sacamos después de intercambio iónico, solamente vamos a ver disminución, ¿verdad? Lo vamos a comprobar de conductividad, por ejemplo. No, son rectas, pero son generalmente van con muchas. Se toma el
¿Sí? ¿Estamos, muchachos? Buenas preguntas. ¿Qué le parecen, profe, las preguntas? Sí. La piel entre cuerpo. Yo voy a hacer por ejemplo. Está para cagar. Le traje harto para hacerlo para que se le pase. ¿Cómo vas a empezar? En control de calidad, bien. No bien, pero... Ah. Todavía no llega. Tendré que llegar este jueves. Sí, este jueves. Y ahí tendré que pedir hora al médico. Me preocupo su anemia. Sí, pero no creo que sea anemia porque si no me estaría durmiendo. Solamente estoy cansada. ¿No? No necesariamente. Si una persona tiene diarrea y es blanca la diarrea. ¿En serio, profe? Es que mi novio está así y ese día él comió panquecas todo el día, entonces él dice que puede ser eso. ¿Qué son las panquecas? Panquecas. Ah, panquecas. Se cambia la canililla, pero cuando se cambia la canililla, normalmente lo que pasa es que esa zona ya estamos hablando no de un cambio de filtro. Deberían dar café gratis. Deberían dar café gratis. Vamos a ver bien, vamos a calificar todo así, pero sí vamos Yo a compré un calificar. café en la mañana. Ahora, pues cuando vengo acá, me tomo una limonada antes de salir. Y tengo frío, tengo calor. No, de la guata. Eso duele la guata. Ya, muchachos, acá. Creo que te das calor. Chicos, por favor, cuando calificamos y vimos solamente, recién lo que vimos son las operaciones unitarias, vamos a ver que este sistema se tiene que calificar ahora en el tiempo. Y el tiempo son tres fases. Una es una fase que se llama de investigación, otra es la fase a corto plazo y la tercera fase a largo plazo. Cada fase se tienen que hacer todas las pruebas que hemos estado conversando para cada una de las operaciones unitarias. ¿Bien? Adelante. La fase 1, y yo he participado en esto, porque le digo, esto de verdad es un bonito desafío como profesional. Calificar un sistema de agua. La primera fase dura aproximadamente un mes. Y un mes hablo de muestreo diario, sábado y domingo. Hay que ir a trabajar y sacar muestras e ingresarlas a control. Y quería sumar a lo que dijo Eileen, que por lo general esos tiempos de parada, donde ya se hace un recambio de pies o lo que sea, se hacen los sábados en la noche. Sábado madrugada. O generalmente, cuando todos toman vacaciones o bajan el flujo, ahí se quedan, ahí uno hace más. Fase 1, muchachos. La fase 1, fíjense que acá ustedes van a ver pruebas generales, pero en la práctica son todas las pruebas que hemos estado conversando para cada una de las operaciones unitarias. Todos los días se toma muestra de todos los puntos de muestreo. ¿Se imaginan lo que es? Todos los días de todos los puntos de muestreo por un mes máximo. La fase 2, adelante Patricio, lo mismo. Mes siguiente, exactamente lo mismo, todos los días, todos los puntos de muestreo. La única diferencia en que si pasamos la fase 1 de la calificación, aquí usted ya podría utilizar el agua para proceso. Para proceso, dígame. Usted hace el muestreo, lo pone a desarrollar, ¿verdad? Usted o ya determinamos el kilo de agua que vamos a hacer, y eso después usted espera 14 días o 7 días.
Esa es la fase 1. Si pasamos la fase 1, usted podría utilizar la farmacología dice podría utilizar, pero tiene que pasar todos los días de la fase 1. Si hay un día que sale mal, se parte de nuevo. Me pasó al día 21. Todo de nuevo, hubo que intervenir el sistema y partir todo de nuevo. Mientras, imagínense, 21 días de recolección de muestras, todo esto se iba controlando, entonces eso va a ser libre nuevo. Después de que ya pasan todos los controles, está a largo plazo, un día sale el agua Sí, claro. Acá en la práctica, la fase 2 dice podría utilizarla, pero usted no puede eliminar ese lote de producción hasta que ya tenga que ser cumplido. ¿Entiendes? Y la última fase, la fase 3, son 8 meses después. O sea, la calificación formal de este sistema dura un año. Eso es lo que dura calificar, muchachos, un sistema de agua. Pero uno no puede liberar los lotes hasta después de la fase 3. Hasta después de la fase 2. Si la fase 2 cumple, usted podría liberar esos lotes. Si no, usted los tiene en cuarentena. ¿Ya? Y en la fase 3, sin duda, ya usted ya puede utilizar los lotes. Y acá, el muestreo, eso sí, el muestreo en la práctica ya es más distanciado. Ya no es todos los días, sino que usted ya programa cada cuánto va a ir haciendo ese muestreo. Pero las 2 primeras fases, el muestreo es diario, para cada punto de muestreo. La fase 3, usted elige punto de muestreo, elige días, dependiendo de la criticidad y del riesgo. Ahí está permitido. Pero en la práctica esto dura un año cada uno. O sea, partimos ahora, terminamos en mayo del 8 años de hacer la calificación. Eso es lo que tarda o lo que dura una calificación de sistema de agua. Para que vean. Y eso es lo que hay que demostrar a la autoridad. No es menor, si se dan cuenta. Imagínense lo que hemos visto en análisis de riesgo, las planillas de análisis de riesgo, llévenlo a las operaciones unitarias de estos sistemas. ¿Cómo son esas planillas? ¿Se dan cuenta, no? La complejidad que tiene ese análisis de riesgo. Y cuarentena no lo puedo utilizar hasta que no tenga la calificación del sistema de aire. Por eso sale muy mal colocarse un cargo. Sí. Debemos. Bien, adelante. Entonces, pasamos por, definimos, resumen hasta acá, tipos de agua, operaciones unitarias, calificaciones, ¿verdad? Y ahora recién nos vamos a meter a mantenimiento. Y lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? Por ejemplo. Profe, el jueves la ayudantía es de nuclear, ¿cierto? La ayudantía el día jueves de nuclear, de resonancia nuclear. El día jueves.